Buenos días, soy Hong Sok Choi de Investigación de Ventas Lab. Investigación de Ventas Lab es un centro de investigación de consultoría educativa que investiga sobre ventas y diseña nuevos métodos. Para la primera conferencia de la primera semana del campamento Vamos Sales Master, hablaré sobre el estado actual de la industria del mercadeo en red. ¿Han escuchado esta frase antes? La historia es un espejo que refleja el futuro. Para conocer nuestro futuro, primero debemos observar la historia del mercadeo en red. ¿Sabe que el mercado en red comenzó a fines de la década de 1970? Las ventas fueron realizadas primero por turistas extranjeros, con métodos similares a los métodos de mercadeo en red. Algunas empresas implementaron oficialmente un modelo de beneficio estructurado en pirámide, y dentro de un año acumularon más de 100,000 miembros. Aunque habían acumulado muchos miembros, tenían mala reputación. En esos tiempos, las empresas se enfocaban en personas ricas que vivían en barrios caros, y sus márgenes de ganancias eran superiores al 50%. ¿Qué dice la gente a su alrededor sobre el mercadeo en red? Cosas negativas, ¿verdad? Hay gente que todavía dice, ¿no es eso un esquema piramidal? Una encuesta mostró que el 90% pensaban en esquemas piramidales. ¿Por qué es eso? Déjenme contarles cómo empezó todo. El problema comenzó en febrero de 1988 cuando llegó a Corea Japan Life, una empresa iniciada por la yakuza japonesa. Su negocio se basaba en obligar a los consumidores a comprar colchones magnéticos que valían $300 y los vendían por $2,000 a $3,000. Esto tuvo un efecto perjudicial en la sociedad. Para evadir las regulaciones gubernamentales, la compañía cambió su nombre a Sunmin en 1992, a Japan Life en 1995 y a SMK Sunmin Korea en 1997. Continuaron con sus métodos comerciales ilegales. ¿Han escuchado a alguien decir: oiga, ¿quiere hacer un trabajo de medio tiempo en Seúl? Engañaron a sus víctimas para que recibieran capacitación, las invitaron a un seminario de presentación y las engañaron para que se unieran. Muchos estudiantes universitarios se convirtieron en víctimas de este esquema piramidal. Después de muchos años, en enero de 2004, la empresa finalmente se declaró en quiebra y desapareció en la historia. Las secuelas de los daños de Japan Life fueron insuperables. Es por eso que la gente piensa en el mercadeo en red de manera negativa y siempre lo vinculan a los colchones magnéticos. Ese sentimiento negativo continúa incluso hoy. Volvamos a principios de los 90. Enway se lanzó en Corea en 1991 y comenzaron a hacer negocios junto con Sunrider y Forever Living, que ya se había lanzado en Corea en 1990. Sin embargo, en julio de 1991, el Comité del Comercio Justo de Corea realizó una investigación contra Enway, Forever Living, Home Care, Champ Life y otros. Se llevó a cabo una investigación a gran escala por parte del gobierno sobre estas empresas. En esos tiempos, ya había un movimiento para ilegalizar el mercadeo en red en Corea. En 1993, los gerentes de las sucursales de Enway y de otras compañías globales de mercadeo en red fueron arrestados por la fiscalía. ¿Qué pasó? Fueron liberados. ¿Cómo? El gobierno de los Estados Unidos intervino y el caso se cerró con la liberación de los gerentes de sucursal. Así fue como se legalizó la industria del mercadeo en red. En 1995 introdujo cambios en la ley de venta directa. El caso había dejado imágenes negativas como colchones magnéticos e incluso suicidio. El negocio del mercadeo en red que estaba en curso finalmente pasó por cambios en septiembre de 1994. El gobierno coreano aceptó parcialmente el mercadeo en red y lo legalizó. Mientras regulaba fuertemente la investigación especulativa que perjudicaba a los consumidores, se hicieron propuestas de enmienda a la Asamblea Nacional. Al implementar nuevos cambios en julio de 1995, la ciudad de Seúl comenzó a recibir aplicaciones comerciales de mercadeo en red. La industria del mercadeo en red fue legalizada. Como se había vuelto oficialmente legal realizar negocios de mercadeo en red, en el mismo año las empresas globales de mercadeo en red
y las principales empresas locales comenzaron su lanzamiento dentro de esta industria. Nu Skin, Rexall y Herbalife lanzaron sus sucursales en Corea. Y las principales marcas locales de Corea como Pulmo One, Jilo e Iljin también se aventuraron en el negocio del mercadeo en red. Además, en el mismo año comenzaron a aparecer nuevas formas de prácticas de mercadeo en red en las empresas de telecomunicaciones. Con el rápido desarrollo del mercadeo en red, en 1996 se desató una guerra industrial en el negocio de los detergentes entre las marcas locales de detergentes y las compañías globales. En esos tiempos, las marcas globales tenían hasta el 30% del mercado total de detergentes, lo que se convirtió en una crisis para las empresas locales productoras de detergentes. Las empresas coreanas se dieron la mano en la cooperativa de la industria de detergentes y comenzaron a criticar abiertamente a las empresas mundiales de detergentes. Además, grupos cívicos encabezaron un movimiento de boicot contra dichas empresas. Esta guerra continuó hasta 1997. Esto hizo una gran mella en el negocio de las empresas globales. En la década de 2000 hubo despidos masivos debido a la recesión económica. El mercado estaba en una situación muy mala. Como resultado, miles de personas quedaron desempleados de la noche a la mañana y aquellos que estaban en trabajos administrativos que criticaban el mercado en red saltaron de la industria, lo que abrió una era dorada para el mercadeo en red. El mercado creció tanto en la década de 2000 que los ingresos de las empresas solo de la región capitalina ascendieron a 1.900 millones de dólares. Los ingresos para todo el país superaron los 2.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta los ingresos de las empresas de mercadeo en red en la década de 2000, una empresa que tenía que superar los 10 millones de dólares de ingresos para estar entre las 15 primeras. La industria de mercadeo en red había crecido repentinamente. Sin embargo, todavía había un aspecto inestable en el mercado, porque las 10 principales empresas eran responsables del 83% de los ingresos totales del mercado. En 2002, JU Network presentó un nuevo método de mercadeo en red, conocido como marketing compartido del estilo de vida del consumidor. Vale la pena tomar nota de lo que pasó con JU Network. Era un modelo de ganancias en el que los miembros podían obtener más ganancias comprando más productos y recibiendo más comisiones. Como resultado, en 2004 logró una facturación de 1.495 millones de dólares. Ellos fueron el número 1 en la industria. Pero todo eso fue solo deshonra cubierta de gloria. Los representantes se encontraban en una situación financiera desagradable en la que no podían pagar sus deudas. Incluso si hubieran vendido todos sus activos, muchos ni siquiera pudieron recibir su comisión. Hubo muchas empresas que quebraron porque no pudieron pagar los costos de producción. La historia de JU Network, una vez de alto rendimiento, llegó a su fin cuando el presidente de la compañía de 2.000 millones de dólares fue arrestado por fraude. Desde entonces no ha habido casos en los que una empresa de mercadeo en red haya intentado deliberadamente dañar a los consumidores. En 1995 había más de 1.000 empresas de mercadeo en red registradas, pero en 2021 ese número se redujo a una décima parte, a un total de 120. Los ingresos totales de la industria en 2021 ascendieron a 5.183 millones de dólares. Sin embargo, las dos principales empresas, incluida Atomy, fueron responsables del 45.3% del mercadeo. Esto muestra el desequilibrio dentro de la industria. Incluso después de 30 años, todavía hay un aspecto inestable en la estructura del mercado. ¿Qué tipo de pensamientos vienen a su mente? ¿Qué piensan es la razón por la que el mercadeo en red todavía tiene mala reputación incluso después de 30 años de historia? Algunas personas piensan que es una oportunidad, mientras que para otras es una excusa para no aprovecharla. Next Economy, una revista de economía de distribución, realizó 2 encuestas, cada encuesta de los años 2012 y 2021. Observó el cambio de perspectiva del público coreano hacia el mercadeo en red. ¿Por qué no vemos los resultados en la pantalla? ¿Por qué no vemos primero si el público conoce el mercadeo en red? La encuesta mostró que el 80,5% de todos los encuestados conocían la industria del mercadeo en red. 8 de cada 10 personas conocían las prácticas comerciales de mercadeo en red. Los de 50 años mostraron el número más alto de 83,8%. Esto puede entenderse que aquellos con la mayor experiencia comercial tenían el mayor nivel de conciencia sobre el mercadeo en red. Entonces, ¿cómo se enteraron estas personas acerca del mercadeo en red? Aquellos que respondieron que estaban expuestos al mercadeo en red a través de medios como la televisión y la radio estaban en el percentil más alto.
El siguiente porcentaje más alto fueron aquellos que entraron en contacto con el mercadeo en red a través de amigos, familiares y conocidos. Por el contrario, solo el 1% había oído hablar del mercadeo en red. Por experiencia directa, YouTube u otras plataformas de redes sociales, esto muestra que la mayoría de los encuestados nunca habían experimentado el mercadeo en red, o nunca habían estado expuestos a él, o a través de las plataformas de redes sociales. La mayoría de sus experiencias fueron a través de métodos indirectos. A continuación, veremos cada categoría por la que la gente piensa en el mercadeo en red de manera negativa.